Bueno, buenas tardes. Buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Elena Y Ana. y bueno, somos dos estudiantes de psicología que nos encanta hablar. Creemos que nuestras conversaciones pues, son interesantes. Interesante. Sí. Y hemos pensado que queríamos grabarlo pues como para enseñárselo al mundo porque... Sí, porque reflexionar siempre es algo muy interesante. Y si podemos ayudaros a reflexionar a vosotros un poco, pues también estaría súper bien. Sí. Bueno, lo primero de todo decir que, como hemos dicho, rollo, mucho de lo que vamos a decir aquí van a ser cosas relacionadas con la ciencia, con la psicología, con la filosofía. Todo esto viene en parte por nuestra formación académica, pero también pues es mucho nuestra opinión, nuestras experiencias. Entonces, nada de lo que digamos aquí, tomarlo como un libro de texto, porque literalmente no lo es. Os citaremos algún artículo científico, si lo mencionamos y todo eso. También hablaremos pues, de cultura pop, de nuestras vidas, de lo que iremos viendo. Y eso, que lo disfrutéis, no sé. Eso. Este disclaimer solamente lo vamos a hacer ahora, igual hablamos un poco en inglés, en plan con palabras que se nos vayan ocurriendo. Pero bueno, lo traduciremos todo al español para que se entienda. Vale, bien. Y eso, y hablando de esto, de gente de internet y de cultura pop y tal, ¿te acuerdas la chica que te enseñó el otro día? La que hace Bim Bom. Bom, bom. Exacto, ponemos Sí, un vídeo me aquí. acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno. ¿Y qué pensaste cuando te enseñé su Instagram? Pues es que... O sea, entrando en todos los prejuicios del mundo, pero me dio hasta miedo. En plan, parecía la persona típica como... Porque la estaba viendo en las redes sociales, ¿sabes? Y entendía que era una persona real, vamos a decir. Pero si la viese por la calle sin tener ni idea de quién es, pensaría que es o bien una mendiga o una drogadicta, en plan, heroinómana. Jolín, a mí me parece una tía chulísima. Yo dije, ¿qué estilo de moda más raro? ¿Qué cejas más raras? Mola. En plan, no sé, y yo pensé que si me la encontrase por la calle, o sea, a ver, dependiendo de igual la cara que llevase. ¿Sabes? En plan, si lleva cara muy de mala hostia, pues igual sí que me da un poco de cosa. Pero vamos, yo me acercaría y le diría, tía chulísima. Pero porque yo también soy muy de dar cumplidos a la gente. Vale, yo no. Pero bueno. Yo creo que es porque partimos de lugares distintos. Sí. En plan, no sé si entendemos la moda distinta o en general las personas distintas, pero no estamos partiendo del mismo sitio. Pero yo creo que también, como es un poco, en plan, la primera impresión que me da esta chica, pues se basa mucho en, yo nunca he visto a nadie con esas pintas en mi vida, entonces realmente solo tengo como la imagen de pues de las noticias o de las películas o tal, en las que cuando aparecía alguien así era, pues eso, en plan, porque sea un señor que te viene a atracar en la calle. Claro, claro, pero luego piensa, por ejemplo, en todas estas influencers que se visten como súper de racheta, que es como un estereotipo que se asocia a ser una chica tonta y rollo, pues eso, ser una chica que solamente le interesa perrear y beber, por ejemplo, Sí. y luego son licenciadas en física o la chica esta de filosofía que también conozco, que son, pues luego tú las ves y dices, jolín, la he juzgado mal porque, yo qué sé, había pensado de primeras que igual me iba a hablar de maquillaje porque es lo que... porque se maquilla muy bien y dices, seguro que sabe de esto, pero te acaban de dar una charla sobre cómo Nietzsche es un referente a día de hoy de una manera un poco problemática y tú dices, ostras, pues acabo de aprender algo. Ya, Y, sí. y te das cuenta de cómo este prejuicio que tenías al principio como que se ha desmontado un poco. A mí me ayuda que, o sea, de la Pau Pau, esta la influencer que hemos empezado hablando, como que yo he visto algún vídeo suyo y como que ya pues he visto un poco de su personalidad, he visto cosas que me han hecho gracia de que he dicho como, pues eso, como un poco más que tía más chula, he visto que pues como habla con sus seguidores me hace pensar que si me viese por la calle no me atracaría. Pero claro, entiendo perfectamente cómo, sin tener esa información, o sea, desde una primera impresión tiendas a pensar Claro, eso. porque yo creo que en plan tú, al haber visto más vídeos suyos o lo que sea, tienes más contexto sobre quién es ella. En plan, para mí era solo la primera imagen de quién es y yo creo que esta primera imagen, en plan, está influida, como dices, por los prejuicios. Que Claro. al final sí, en plan, son prejuicios y se van a ir modificando si llegas a tener más interacciones con esa persona. En plan, la mera presencia, vaya, solo con estar con alguien, tiempo, verle, va a cambiar tu actitud. Claro. Aquí has hecho actitud y prejuicio. O sea, Sí. yo me hago un poco de lío con eso. ¿Cuál es la diferencia? Vale, las actitudes son en general las evaluaciones, tanto positivas o negativas, que se hacen en cuanto a una persona o grupo social
porque tenemos que categorizar el mundo en nuestra mente. Y dentro de las actitudes hay varios componentes, que está la conducta, cómo te comportas hacia esa persona, las emociones, que serían los prejuicios, es decir, tú tienes un valor, o sea, un juicio de valor que realizas sobre esa persona o ese grupo, que en caso de los prejuicios se suele referir solo cuando es negativo, pero en verdad también puede haber prejuicios positivos. Yo sé que una persona con gafas va a ser lista, pues es un prejuicio. Vale. Y luego hay un tercer componente que serían los estereotipos, que es la parte como cognitiva, el pensar que un grupo social pues tiene ciertos atributos y ciertas características, que entonces en cuanto veas a una persona de ese grupo social, tú atribuyes esas características. Claro, entonces el estereotipo sería, ese chico por ser gafas es listo, y el prejuicio podría ser como el sentimiento de confianza. Sí, me genera confianza, lo que diga voy a creerle más. Claro, vale. Entonces, esos dos componentes son como cosas que van previas a la conducta, ¿no? En plan, como... No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Lo habitual y lo lógico sería pensar que sí, primero pasa lo que piensas, luego lo que sientes, luego lo que haces, pero no tiene por qué ser así. Puede ser que partas de que un día tuviste una sensación muy negativa sobre alguien y entonces eso hace que desarrolles unas ideas de por qué te sentías así y entonces un como comportamiento que de relación. Lo racionalizas y luego o te al comportas revés, de esa que manera. te comportes de una manera y en el momento realmente no tengas ningún motivo, porque vamos a recordar que la mayor parte de la conducta humana es irracional. Y entonces te comportas de manera irracional, pero a ti la idea de pensar que es irracional no te vale. Entonces lo justificas, lo racionalizas y entonces generas la actitud al completo. Vale, entiendo. Y entonces, ¿por qué nos comportamos así? En plan, ¿por qué existen estas cosas? Cuando muchas veces, como hemos dicho, están equivocadas o son cosas que aparentemente pues están generalizando, como tú has dicho. En plan, has tenido una mala experiencia con una persona y de repente creas una opinión y un sentimiento para todo un grupo de personas. ¿Por qué lo hacemos? Sí. Vale, pues lo hacemos en teoría porque necesitamos, como he dicho antes, categorizar a las personas. Es decir, hay demasiada gente, cada persona es muy única en sí misma, en plan, tiene 1000 cosas a las que podríamos fijarnos, pero la mente no le da para tanto, tiene muchas cosas que hacer. Entonces, intenta simplificar al máximo lo que vemos y sobre todo a las personas, y entonces les mete en distintos cajones y dice, pues si llevas gafas es que eres listo, si vas vestido como una Sony, pues es que eres Sony y tienes estos atributos. Claro. Y así eso simplificas el mundo y eso te facilita luego comunicarte con la gente en base a eso. Siento que además también es un tema de ahorrar recursos. Justo. En plan, tú tienes, como tú has dicho, en plan, un montón de cosas a las que atender y en la teoría del sistema, del sistema 1 y el sistema 2, el sistema 1 de Kahneman, el libro. El sistema 1 es el que va automáticamente, en plan, cuando tú vas en piloto automático, como que es el que se encarga de que andes, de que hables, pero tú no estás pensando en hablar, tú no estás pensando, voy a mover la rodilla hacia arriba y luego no sé qué, no, simplemente vas en automático. Sí. Y el sistema 2 es el que, pues, tienes que usar cuando tienes un problema complejo, cuando estás haciendo una conversación profunda, cuando cuando estás debatiendo con alguien o estás haciendo un puzzle, en plan, algo que te requiera mucha atención y mucho esfuerzo. El sistema 2 lo que pasa es que cansa más que el sistema 1, entonces, si por ejemplo yo te veo a ti por la calle y digo, ay, qué guapa esa chica, y me sale el pensamiento automático del sistema 1 de seguro que también se le da bien la filosofía, ¿sabes? Podría hacer un procesamiento por el sistema 2 y decir, espera, porque tenga el pelo corto y unos pendientes así, bien colgones y un collar muy bonito, no quiere decir que se le vaya a dar bien la filosofía. Igual, ni siquiera le gusta la filosofía, igual se le da bien las matemáticas. Entonces, en ese momento yo estaría cogiendo el prejuicio y el estereotipo, la actitud primaria que se me ha generado contigo y deconstruyéndola. Sí. Pero hacer eso es muy cansado. Y si tuviese que hacer eso con cada persona que pasa por la calle, literal, no tendría energía para nada. Vale, el ejemplo que has puesto me gusta mucho, porque lo de, en plan, asociar que alguien te parece guapo con, pues eso, yo que sé, con que se le dé bien la filosofía, con que se le dé bien algo, en plan, yo creo que es mi efecto, no es mi efecto favorito, pero es uno de mis efectos favoritos de la psicología, que es el efecto halo, que es que generas como la generalidad de que alguien es bueno en todo, por el hecho de que te parezca atractivo.
Y entonces, pues, justo lo que dices, en plan, es ver a alguien y decir, ah, qué guapo, seguro que es súper majo, seguro que es súper listo, seguro que es súper deportista, en plan, todo bien en esta vida. Y aunque parta de ese punto, yo creo que luego es por lo que te llevas tantas hostias. Sí. Cada vez que conoces a alguien y que lo único que tiene interesante es que es guapo. Claro, porque tú has hecho como, o sea, tú has generalizado esto a toda su conducta, has dicho, buah, seguro que me trata de manera maravillosa este chico solo porque es guapo y porque he tenido 3 interacciones buenas con él. Y en el momento en el que le conoces y vas viendo otras partes de él, te puedes llevar una gran decepción de decir como, jolín, yo que pensaba que se le daba bien la filosofía, ahora... Es un soso de mierda. Sí, o no estudia lo que yo pensaba, o no se le da bien lo que yo imaginaba, en plan... Encima, tampoco es justo para la otra persona, porque es como la gente atractiva, pues... No tiene culpa un poco, a veces, Sí, en plan, de yo ser creo atractivo. que es parte del pretty privilege, Sí. ¿sabes? Como el privilegio de ser atractivo, que te permite que te abran puertas, digamos, porque la gente va a pensar bien de ti, pero al mismo tiempo, muchas mujeres, por ejemplo, han criticado algo de la historia del feminismo, que por considerarlas bonitas, quedaban relegadas al papel de ser atractivas, y entonces no confías en ellas igual confías en ellas en que pues vayan a tratarte bien, pero no en que vayan a ser capaces de gestionar una empresa, por ejemplo. Claro, y eso se me hace que a veces, o sea, también está justo a la otra cara de, por el hecho de ser atractivas y de que tú, por ejemplo, como hemos hablado en este caso, un chico que es muy atractivo, pues piensas que te va a tratar bien, le estás poniendo un estándar un poco más alto que a una persona que igual se ve un poco más normalilla. O sea, en plan, que no que sea no tiene feo, por qué cumplir, estás poniendo tú realmente esa presión. Claro, en plan, cuando alguien es saliente, o sea, que es como que destaca a nivel de atractividad, le atribuyes todas estas cosas y luego, claro, quieres aquí una buena performance, en plan, un buen rendimiento. Plan, que, a ver, en parte también yo siento que no es tan exigente pedirle a alguien que se comporte bien. Bueno, pero sí, poniéndonos en plan así de... Es verdad. De lo que está pasando. Y yo creo en plan, que no sé si es el mismo tema al que estamos hablando, pero yo creo que por eso hay tantas chicas, yo tengo un montón de amigas, casi todas, de hecho, que se van con los tíos más feos que has visto en tu vida. Ya. Y yo creo que es en gran parte por eso, porque en plan siempre es mejor decir sí, si me arruina la vida, por lo menos que sea guapo. Ya, pero prefiero que no me arruine la vida y partiendo Claro. de alguien que no espero tanto de él, porque igual que si es alguien guapo pensamos que nos va a... En plan, que va a tener todos estos atributos positivos, también pensamos de manera inconsciente que alguien que no tenga este atributo de atractivo y por lo tanto que tampoco le hayan dado todo rodado en la vida, pues que también habrá aprendido más cosas, tendrá, yo que sé, lo típico que se dice de si no es guapo, pues seguro que es gracioso, ¿sabes? O seguro que es súper listo, en plan, seguro que tiene otros atributos. Entonces, también es eso, ¿sabes? Van a la par. y no solo te digo, sino, o sea, eso me parece cierto, en plan, que lo típico que dicen que te hagan bullying luego te hace gracioso, cosa que no justifica para nada el bullying. Literal. Y en plan, no tiene a veces sentido, pero El en plan... drama no está para convertirte en mejor persona. Total, en plan, de eso hablaremos en otro podcast, pero es que literalmente es totalmente cierto. Pero es como, también siento que relacionado con las primeras impresiones, cuando vemos a una persona que no es tan atractiva de primeras o que no es convencionalmente atractivo, porque a mí me puede parecer súper atractivo a alguien Sí, que vale. tú digas, guau, qué feo, como La nos ha pasado un montón de veces. La atracción es súper subjetiva, todo lo que tú quieras. Bueno, pero que ese no es el punto, en plan, lo que quería decir, y todos estamos a la vez influenciados por lo que dice la sociedad y todo, pero como que cuando tú ves a una persona que es convencionalmente menos atractiva, pues no vas a tener una expectativa tan alta. Entonces, cuando hagan algo que sea el bare minimum, como hemos hablado, en plan, que no sea algo maravilloso, pero que sea algo decente. Que te cocine sí, unas carbonaras. Sí, o que te haga el desayuno al despertarte, tú vas a decir... Que te deje dormir en casa. No, vamos a dejar Era ahí una broma, lista era broma. porque se están bajando los estándares. Esto es lo que merecemos. O sea, es como la decencia básica. Cuando Sí. alguien muestra la decencia básica, de repente Te pillas. te pillas. ¿Por qué? Porque no te lo esperabas. O sea, porque tú Literal. tenías una actitud que no era tan positiva hacia esa persona. Tu estereotipo y tus prejuicios no iban hacia... claro que me va a tratar como una dama porque se viste bien. O claro que me va a tratar como una dama porque, yo qué sé, en plan... Es como que le das además esa oportunidad a... O sea, no oportunidad, pero más probabilidades de que te sorprenda con algo bueno. Sí, lo cual yo creo que tiene su parte buena y su parte mala, pero... Por eso luego acaban pilladas de hombres feos
Y que les luego están dando muchas el veces... mínimo. Y que muchas veces luego son... Sí. Tomate. Plan. Como ya habíamos dicho, si te jode la vida, por lo menos que sea guapo, en plan. Ese... Esa es mi conclusión. Esa es tu ahora. tesis de hoy. Sí. No, esa no es mi tesis de hoy, porque tengo una pregunta, que es, vale, sí, Vale. en plan, yo he dicho que los prejuicios sirven porque tenemos que categorizar a la gente, pero ¿cómo surgen? Quiere decir, en este caso porque es el atractivo y es el efecto halo y todo lo que tú quieras, pero puedes tener prejuicios hacia mucha gente. Yo a la chica esta, no sé, la Pau esta, Sí. no tenía en plan, ni siquiera me fijé en si me parecía atractiva o no, ¿sabes? Solo en el aspecto que llevaba o que era un vídeo, en plan, como las Sí. cosas que hacía. Entonces, ¿qué cosas hacen? ¿Cómo se forman estos prejuicios, ¿sabes? Para que se forme después la... Realmente los prejuicios yo creo que están en un porcentaje muy muy alto influidos por la sociedad. Entonces, cada película que tú has visto, cada vídeo que tú has visto, como tú dices, cada telediario, o sea, son todo cosas que se van metiendo en tu subconsciente. La razón por la que pensamos que las rubias son tontas es porque hemos visto película tras película tras película tras película de chicas Sí. rubias siendo tontas. Y me pasó el otro día también que yo tengo este problema que a veces cuando veo una chica que me parece muy atractiva, sobre todo muy convencionalmente atractiva, pienso que va a ser una borde. Y he tenido como que Literal. deconstruirlo y pensar de dónde venía, porque yo no estaba, o sea, yo no era tan abierta o tan, yo qué sé, en plan, igual no me acercaba a estas chicas cuando Venía de Mean Girls, ¿verdad? cuando podría hablar, sí, y me di cuenta, hablándolo con una amiga, que me dijo que, es que claro, o sea, piensa en la de películas que has visto tú. Encima era una chica convencionalmente atractiva con la que me pasó eso, que luego al final acabamos siendo muy buenas amigas. Shout out Claudia, que ahora está en Santiago. Ay, pues, que claro, en plan, ahora, o sea, me dijo, claro, ¿cuántas películas has visto tú donde eso es lo que sucede? La chica poco convencional se acerca a la chica guapa y la chica guapa es la una rechaza. zorra, la hace Sí. bullying, sí. Y fíjate, en plan, que tú dices, claro, no, las mujeres guapas lo tienen todo fácil. Y es como, fíjate en qué casilla les meten, ¿sabes? En plan, que Sí. como que no quita que Que haya no, en privilege y plan- todo, pero es como, en mi subconsciente, sin yo haberme dado cuenta, estaba juzgando a esas personas de esa manera y cambiando mi comportamiento, también sin darme cuenta, por algo que ni siquiera sabía lo que era, ni siquiera había detectado que era por las películas. Y ahora, pues, sabiéndolo, pues lo puedo tener en cuenta y igual me lo pienso dos veces. Y cuando mi cerebro me dice, no te acerques a esa chica, va a ser borde, digo, ¿por qué iba a pensar eso si solamente es una chica como cualquier otra? En plan, puede ser borde, pero puede que no lo sea. Y puede ser ¿sabes? borde, no porque sea guapa. Claro, en plan, puede ser borde, sí, claro, justo. En plan, a mí se me hace que todo es como, o sea, me gusta mucho como, o sea, explicar las cosas con una campana de Gauss. Se me hace que hay mucha gente que es normal, o sea, que, por ejemplo, en el rango de borde, cuando eres muy borde o muy poco borde, pues la mayoría de gente no va a estar en los extremos, va a ser, pues, borde a veces, o un poco más, o un poco no sé qué. Sí. Pero si a ti te han hecho pensar que todas las chicas guapas están en este extremo, pues te estás perdiendo todas las chicas guapas que van a ser o nada bordes o sin más, en plan normal. O sea, normal, si te Sí. acerca alguien, pues si te encuentras mal o te está pasando otra movida, pues igual actúas borde. Sí. Pero eso no quiere decir que lo seas y que vayas a buscar el mal al resto, que es como lo que todos tendemos a pensar. Entonces, para mí que los prejuicios y los estereotipos vienen súper dados por las películas y por las series, se me hace que muchísimas veces siguen como pautas pues racistas, sexistas o homófobas de querer poner a toda la población con una etiqueta para luego pues igual prevenir ese acercamiento, ¿sabes? En plan, Sí, yo creo que por eso tiene tanto poder como sobre todo las películas que ves en la infancia. También cuando las ves de adulto, que eso a la gente se le olvida, pero Sí. sobre todo cuando las ves en la infancia porque luego las actitudes son muy difíciles de cambiar. claro, Y entonces las películas infantiles además siempre tienen como los papeles de cada personaje, los roles muy diferenciados, lo cual está bien porque te ayuda a ese proceso de categorización, a simplificar la realidad y tal. Pero, por ejemplo, creo que, no sé si esto lo dice contigo o que lo dice, no sé, que como que los villanos, por ejemplo, de las películas de Disney siempre tienen colores como morado, rojo, verde, en plan colores que de alguna manera vas a acabar atribuyendo, porque en la naturaleza muchas veces también están a cosas negativas, sí. y sobre todo tienen ángulos picudos, son muy alargados, son muy grandes, en plan cosas, yo que sé, que te recuerdan a una roca, vamos a decir. ¿Sabes? A cosas que el significado de ello es que realmente en la naturaleza también son
estímulos que te tienen que recordar que son malos, Sí. pero entonces significa que luego ves a una persona que tiene la nariz así, en triángulo, y piensas, es la bruja de Cruella de Vil. Claro. Igual se lo dices. Claro, Si eres un niño, y como porque que no... se te olvida, o al revés, que piensas como el efecto a lo que decíamos, en plan, que la princesa siempre es una niña con la cara redondita, el pelo muy largo, no Sí. sé qué, muy linda, y ves a alguien así y piensas, seguro que es buenísima persona. Pues igual es una pedazo de zorra, ¿qué te digo? ¿Sabes? Y entonces Claro. yo creo que muchas veces a los directores de cine se les olvida ese papel que realmente cumplen. Claro. Tengo dos cosas que decir al respecto. Uno, eso que has dicho es un estudio psicológico. En plan, es un estudio que hemos visto en clase Sí, ¿verdad? sobre rollo los villanos de las películas y lo que has dicho de cómo se ha sentido miedo, o sea, se ha medido el miedo en participantes cuando han visto figuras como más picudas y más, o sea, menos activación, menos miedo, menos ansiedad, cuando ven figuras más redondeadas en contextos Sí. pues como estos de los que hemos hablado. Se me hace que, claro, sí que es verdad que todas las personas tenemos esta parte subconsciente, por ejemplo, donde ese niño puede ir a una persona con una nariz y decir, con una nariz así picuda y decir, wow, eres Cruella de Vil. Y si esa persona pues no está teniendo un buen día o le molesta que le llamen Cruella de Vil Por porque lo que sea. tendría sentido, pues responde mal o responde borde o Se retroalimenta. como bufa o le dice como "Pff", y le aparta o hace algo así, ese niño va a aprender que Efectivamente. esa actitud que tenía era correcta y que ha hecho bien de pensar o tener miedo de Cruella de Vil. Sí, Lo o sea, que estás va- retroalimentando esa idea que tiene. Claro, y lo Sí. malo de las actitudes es que cuantas más experiencias tengas que confirman tu actitud, o sea, cuantas más personas Sí. vea a ese niño con una nariz que luego les traten como un villano o como lo que ellos pueden percibir como un Sí. villano, más veces eso, o sea, esa Más actitud asentada va a estar. más asentada va a estar, más difícil de cambiar puede ser o más rígida se puede volver. Que luego Sí. alguien quiera venir explicándole de manera consciente, oye, que las personas porque tengan la nariz así no significa no sé qué, pero su realidad ya se ha formado un esquema que ya es más complicado de cambiar. Sí. Es que Y esto es un ejemplo como simplificado, pero se ha visto cómo esto pasa con todos los contextos sí, de sí, cada sí, vez que por tenemos una supuesto, actitud. aquí también es un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero es que es curioso porque las actitudes se asientan muy fácilmente, en plan, es a través de la experiencia, pero Ujú. puede ser que una sola experiencia te genere miedo, en plan, te genere la actitud. Y esto es algo, por ejemplo, por si yo le he miedo, los conductistas, en plan, cuando hacían sus estudios sobre cómo los perros de Pavlov se condicionaban a miedo porque les ponían una alarma o una descarga eléctrica Sí. o cosas así antes de la comida, pues pensaban, vale, necesitamos no sé cuántas repeticiones para que se condicionen al miedo. Y luego vieron que no, dependiendo del estímulo o de lo aversivo que sea la situación, puedes tener una mala situación, como la gente que tiene, yo que sé, miedo a las arañas. Porque cuando eran pequeños, un día les picó una araña, sus padres les llevaron al hospital, Fue muy traumático. fue muy tuvieron traumático mucho miedo. y desde entonces han generado una fobia que te cagas. Sí. Y han tenido una unidad de estímulo negativo. Sí. Y- Sobre eso además es súper interesante, en plan, es un poquito en plan, como irme por otro lado Sí. un segundo, pero decir que es muy probable que ese niño al que le pique una araña no solamente genere miedo a la araña, sino generará miedo al sitio donde le picó, a la gente con la que estaba, si había algún color muy fuerte delante de su cara, también lo va a asociar a ese miedo y entonces de mayor de repente igual ve ese color otra vez Y le recuerda o ve- la situación. o va a ese sitio otra vez y empieza a sentir un montón de miedo y no sabe por qué. Sí. Y eso es porque no asociamos en nuestra cabeza solamente pues lo que tú pensarías en ese momento, que es la araña, sino todo lo de alrededor. Y eso también pasa con las actitudes Sí. y con esto, en plan que no solamente pues cuando tú ves una imagen en la televisión, como hemos hablado, y piensas en la chica rubia que va a ser una borde, no solamente la ves a ella, ves las taquillas del instituto, ves pues que están debajo de las bleachers, como dice Taylor Swift, en plan, debajo de las escaleras, sí. ¿sabes? Y haces como toda esta generalización que va más allá del color de pelo, Sí. ¿sabes?
también, continuando con el ejemplo de la araña, Sí. pero que sirve en realidad para todo el resto de actitudes, es que, por ejemplo, probablemente ese niño, cuando le picó la araña, al niño le da igual, en plan lloraría porque le dolería, pero no tenía miedo como tal a la araña, igual no sabía ni siquiera que le había pegado una araña como tal. Y sus padres, que tenían miedo a las arañas o miedo a que al niño le pasase algo, fueron los que, desde su mayor preocupación, le llevaron al hospital, le inculcaron todo ese miedo que luego desarrolló. Y entonces, en el ejemplo de la araña, pues bueno, ahora tiene fobia a las arañas, pero esto pasa como con todas las actitudes. Es decir, si a mí me cuentan como... Es un poco aprendizaje vicario, en plan, por lo que otros me han explicado o por la información que he recibido o incluso, en caso de las personas, por comparación social. Quiero poner un par de veces de este vocario, pero no. Pero eso, en plan, el que si yo te digo, te va a venir a mi compañero de piso y yo te digo, pues, es una persona horrible, en plan, es que no le aguanto, no puedo estar con él ni 2 minutos porque de verdad es que te vas a dar cuenta, en plan, es que te mira mal, no se calla la boca, es un guarro, o sea, es que hasta huele raro. Sí. Pues tú vas a llegar y es que lo primero que vas a hacer es fijarte en todo eso y con una actitud mega negativa hacia él. Claro, o sea, yo voy a crear una actitud basada en lo que tú me acabas de contar, o imagínate, tú me cuentas algo simplemente sobre tu experiencia. Oye, pues el otro día estábamos aquí y faltaba la sal y me dijo que tenía que ir a comprarla yo cuando sabe que tengo la pierna rota y tengo que bajar escaleras, en plan, alguna experiencia negativa con esa persona. Pues a mí me va a costar mucho como ver a esa persona sin lo que tú me acabas de contar. O sea, no puedo separarlo. Y si esa persona ahora de repente me mira mal, cosa que puede pasar, puede tener un montón de razones, no tiene por qué ser porque yo le caiga mal, voy a decir, mira esta persona, qué mala es, y como ha pasado con el niño y Cruella de Vil, mi actitud se va a reforzar. Y va a ser muy complicado que yo tenga una relación genuina con esa persona o que yo pueda darle como una oportunidad, por así decirlo, o sea, desde limpio, ¿sabes? En plan, desde... Sí, es que nunca partes Nunca partes del cero prejuicios, pero yo sí que pero a veces... partes del menos. Aparte de que partes del menos, yo a veces he tenido que pedirle a amigas mías en plan, oye, vamos a conocer a este grupo de gente, rollo, no me digáis vuestra opinión, en plan, quiero formarme mi propia opinión sobre ellos. Y yo soy muy sensible a las experiencias emocionales de los demás, entonces, si tú me cuentas algo altamente emocional, eso a mí se me va a quedar muy grabado. Y yo he tenido mucho aprendizaje vicario en este sentido, que siento que he generado como miedo a cosas que no me han pasado a mí directamente, pero que les han pasado a mis amigas y les han causado mucho dolor. Wow. Por ejemplo, una amiga mía estaba con una cachimba o con una shisha y pues había un carbón arriba, lo típico, y fue a coger el carbón así con la mano y estaba encendido. Me dirás, no tiene sentido. ¿De quién es la culpa en este ejemplo? No es que sea culpa, pero yo, o sea, no es culpa, simplemente yo vi la recuperación, en plan, vi la pedazo de ampolla que se le montó, vi todo lo que me contó que la estaba doliendo, y yo he generado un miedo genuino a esos carbones, en plan, que ya es algo a lo que iba a estar pendiente, pero que ahora es como que no me voy a acercar, en plan, voy a estar totalmente pendiente. En cuanto veo un cartón, esa vía de mi cerebro se activa y me hace estar, o sea, me hace tener más cuidado de lo común. Que igual con un carbón de barbacoa no me pasa, pero con ese ejemplo específico sí. Y otro ejemplo, por ejemplo, es una amiga mía que se clavó un cristal en la planta del pie, haciendo el tonto, pisando cristales. ¿Pero qué le pasa a tus amigas? Ya lo sé. Bueno, mira, solo son chicas, ¿vale? Es broma. Es broma, sé que no te gusta ese chiste. No me gusta ese chiste. Ya lo sé. Ya hablaremos otro día de por qué. Pero se pisó un cristal y eso lo mismo, en plan, me contó pues todo lo que le había pasado, en plan, las consecuencias que tuvo y todo. Yo ahora cada vez que veo en una discoteca un vaso roto, una botella en el suelo, una tal, lo cojo y lo dejo en un sitio donde no haya nadie que pueda romperse el pie, en plan, pisarlo sin querer y hacerse daño. Wow. Entonces, yo siento que sí que he generado, o sea, también tiene mucho que ver con que tengo o sea, yo considero que me resulta muy fácil empatizar con el dolor de la gente, entonces cuando algo le duele mucho a alguien, como que a mí también me duele un poco solamente de escucharlo, ¿sabes? Recibo como esa emoción. Entonces, claro, es como que he sentido ese miedo, he sentido ese dolor, no de la misma manera que la persona que le ha pasado, obviamente, pero de una manera empática, como que digo, no quiero que le pase esto a nadie más y hago lo que pueda para evitar que eso vuelva a suceder. Ella me ha visto en discotecas sin saber esto
recoger vasos del suelo y seguro que se preguntaba que por qué lo hacía. Sí, decía, qué chica muy responsable. Vale, antes de pasar al siguiente punto, quiero decir que yo creo que precisamente por esto hay mucha gente que cuando sus parejas, tienen alguna experiencia negativa con sus parejas, deciden no contárselo a sus amigos, aunque normalmente serían su punto de apoyo, pero prefieren no contarlo, porque saben que si vas siempre a tus amigos con los problemas de tu pareja, porque claro, los días que tienes días buenos, pues no vas y le dices a tus amigos, pues sí, estoy súper enamorada, todo va bien, no sé qué. Flores, claro, en plan, si ha pasado algo especial, pues igual se lo dices, pero si no en el día a día, no. No sueles. Entonces, claro, si vas siempre con los problemas, tus amigas con que se quedan con este tío es gilipollas, te está tratando fatal, ¿por qué sigues con él? Claro. Y una amiga mía, por ejemplo, Bea, me contó que eso le pasó un tiempo con su novia, en plan, están teniendo una época difícil y claro, ella llegaba a casa y se lo decía a sus compañeras de piso y en algún momento sus compañeras de piso le empezaban a decir siempre la conclusión de déjala. Claro. Y claro, en algún momento mi amiga dijo, voy a dejar de contaros las cosas porque yo vengo aquí buscando apoyo y entiendo que vosotras solo estáis escuchando la parte negativa, pero si la quisiese dejar, si pensase que esto no vale la pena, no estaría llorando por ella, estaría buscando la solución para dejarla de manera más efectiva, ¿sabes? Lo que pasa es que os falta toda esta otra parte de mi vida, que entonces a esta persona la habéis como demonizado. Y yo siento que eso, en plan, es que es inevitable que suceda, pero que también tenemos que tenerlo en cuenta cuando... Porque con ella, por ejemplo, hablé mucho en plan de, claro, es que esto es algo que a mí también me puede pasar si solo me hablas de cosas malas de tu pareja, pero entonces por eso tienes que recordar, esto es solo una parte de esta persona. Y estas personas están opinando con una actitud que se ha formado solamente en base a esto que has contado. Sí. Pues, hola Bea, se me hace que está muy guay que tengas tú eso en cuenta. O sea, hay mucha gente que está en tu posición de que se encuentra mal y que aún así no quiere dejar a la pareja, pero que no es consciente, o sea, o se pregunta, ¿y por qué la gente no me apoya? ¿Y por qué la gente...? ¿Sabes? En plan... Sí, ¿qué será lo que yo no me estoy viendo, por ejemplo, y te culpas a ti mismo? Claro, en plan, o dices como, jolín, igual tienen razón y debería de dejarles. Claro. Y empiezas a dudar de tu propio criterio que te dice, quiero luchar por esta relación por tener, pues, por lo que te acaban de decir. Sí. Cosa que no está mal en ningún momento, yo creo, no, dudar de una relación. Es inevitable. A ver, aparte de que es inevitable, o sea, muchas veces cuando tú hablas de tus relaciones es porque tienes dudas. Y recibir un feedback muchas veces te ayuda a tomar una propia decisión. Lo que pasa es que hay un problema cuando no puedes reconocer este sesgo actitudinal del que estamos hablando. Tu amiga Bea es capaz de decir, oye chicas, no sabéis vosotros la parte positiva, en plan, como que sabe o lo tiene un poco en cuenta, pero es algo muy importante porque es como te tienes que dar cuenta no solo de que tus acciones están teniendo un efecto, el hecho de que tú cuentes una cosa u otras está teniendo un efecto en tus compañeros de piso, en este caso, sino que su opinión viene desde ahí. Y no puedes tampoco culparles a ellas y decirles, es que, claro. ¿por qué no te cae bien? ¿Por qué no te cae bien? Oye, ¿y por qué esta persona...? Pero escucha, entiéndeme, es que no sé qué. Y esa persona puede entenderte, pero claro, si no sabe esa otra parte, no va a poder entenderte del todo. Sí, pues si te parece bien que pasemos al siguiente punto y así y lo que estás diciendo, sí. Es que esto justo tiene mucho que ver con el... Buah, espérate, porque no me acuerdo ni del nombre. Esos prejuicios, en plan, saber que estás siendo consciente de esos prejuicios, o sea, saber que estás siendo consciente no tiene sentido. En plan, saber que tienes estos prejuicios y por qué se forman y que son prejuicios, o sea, que no es la realidad objetiva, te permite también actuar en relación a ello. Es decir, si tú dices, solo sé una parte de lo que me estás contando sobre tu pareja, entonces no tengo suficiente conocimiento como para formar una opinión sobre ella y mucho menos para opinar si deberías dejarla o no. Sí. Y esto vale para tanto el caso de la pareja como en general para todas las actitudes. O sea, pues mi amigo Adri, por ejemplo, se acaba de ir de Erasmus y yo tuve una conversación con él muy seria antes de irse. ¿Dónde se va? A París. Vale. Muy chulo. Y le dije... No puedes... jodan los franceses. Literal. Claro, pues él decía un poco eso. Decía, claro, van a ser todos parisinos, pijos, gabachos de mierda. Y entonces, pues seguro que él no es nada pijo. Claro, dijo, pues me estaré muy incómodo, no sé qué, no me apetece como conocer a la gente. Y yo le dije como, vale, pero tienes que pensar que estos son prejuicios que estás formando. Que lo que en España se considera un pijo o un cayetano no es lo mismo que en Francia. Total. Y que si están allí, no por parecer pijos, van a ser imbéciles. Yo tengo amigos que parecen muy pijos y luego...
seguramente muchos de ellos son pijos, Sí. pero además son muy majos, en plan, una cosa no quita la otra. Claro. Y entonces, ser consciente de que tienes este prejuicio y de que es un prejuicio, incluso saber sobre todo de dónde viene, te permitirá abrirte a conocer a otra gente, Claro. a salir del prejuicio, a incluso, a pesar del prejuicio, intentar conocer a ver si tenía razón o no. Y yo a tu amigo le diría, o sea, en el caso de Francia yo creo que es más fácil porque porque la cultura, o sea, es relativamente similar a nivel de que estamos en Occidente. Sí. Pero mi amiga que ha estado en México durante un año, desde España, viviendo toda la vida aquí y todo, como que me dijo que su familia, o sea, bueno, pues que México es totalmente diferente a España, no tiene nada que ver, la organización social, las calles, la seguridad, todo es totalmente distinto. Y ella decía que estaba su familia cuando vino con ella todo el tiempo diciendo, ¡buah! ¡Qué mal este edificio! No sé qué, ¡buah! No sé qué, no sé qué. Estaban mirando México en este caso desde una lente súper... Occidental. Sí, o de lo que ellos habían conocido en Madrid, ¿sabes? Sí. Y eso hacía que no pudiesen estar abiertos a conocer igual sitios nuevos, porque iban a estar todo el tiempo juzgándolo desde su propia perspectiva. O sea, ellos no eran conscientes de los prejuicios y estereotipos que estaban trayendo y estaban mucho más enfocados en decir como, esto está mal, cuando genuinamente no está mal, sino que, o sea, no tiene por qué estar mal, sino que es que todo es diferente. Sí. ¿Sabes? En cambio, mi amiga, que ya llevaba ahí un tiempo, les decía, chicos, es que todo es distinto, en plan... Claro, no lo puedes juzgar desde... No lo puedes juzgar desde un punto... Porque, o sea, ¿por qué? Porque el hecho de que un edificio esté construido de esta manera y no de esta hace que uno de los dos esté mal. No, solo son maneras diferentes de hacer las cosas. Claro. Y, o sea, si les funciona, no está mal, ¿sabes? Claro. Puede haber otras miles de cosas en México o en España que no funcionen. Justo. Y eso se puede ser crítico, pero desde el punto, desde primero genuinamente querer conocer. Entonces a tu amigo le diría que se quitase un poco como la expectativa de pijo español o parroflauto español y que vaya allí abierto no a conocer a pijos, sino a conocer a personas. Porque yo creo que cuando conoces a un pijo y ese pijo no es como tú esperas, se te cambia el esquema. Y tú dices, jolín, yo creía que toda la gente que vestía de esta forma Sí. era así. Y ahora alguien, por darle la oportunidad, me acaba de demostrar que no. Es que justo, o sea, yo creo que depende mucho también, en plan, de la población de la que partas en origen. Si yo solo he estado en Madrid, he conocido a un montón de, yo qué sé, no sé, en la calle más pija de Madrid, entonces voy a un colegio privado, todos mis amigos tienen mucho dinero, todo es tal, pues es lógico, o sea, incluso de sentido común, que sea clasista, porque lo único que sé de las personas de clase baja o incluso de clase media es que trabajan para mí. Sí. No, que no tienen suficiente tanto como tengo yo. Pero es que, o sea, no solo es de sentido común, sino que sería, no, o sea, es común, es que es lo normal. más normal. Entonces te falta el entrar en ese mundo, en conocer a una persona que te haga clic y digas, es que no todos son así. Claro. Que también creo que a veces cuesta aún así, aunque conozcas a alguien, ¿sabes? Porque eso es muy difícil quitarte las actitudes. Lo que hemos hablado, una te actitud... confrontas, dices, bueno, pues será que esta es la excepción. Pero ya te Por está ejemplo, dando pie a, en plan, solo conocer a una persona ya te está dando pie a estar abierto, sí, a liberar ese prejuicio y darle paso a uno nuevo, claro, a un pensamiento más abierto. Por eso, en plan, y eso pasa con absolutamente todas las poblaciones, en plan, Claro. si tú has visto en todas las películas que la gente LGTBI o que los gays son unos pesados y todo el tiempo van a querer estar ligando contigo, es probable que eso, o sea, y ese esquema se ha integrado mucho en tu cabeza, porque nunca has visto otro tipo de representación. Si es que, claro, en plan, o sea, Sí. yo entiendo de dónde puede venir esa gente. En el momento en el que conocen a alguien y esa persona, como tú has dicho, pues no cumple a rajatabla ese estereotipo, igual, pues eso, sí que habla mucho, pero no quiere ligar contigo. Y de esas dos cosas que tú tenías que iban juntas siempre, una se cae. Y tú dices, anda, pues te vas dando cuenta de que igual no todo el mundo Sí. cumple estas dos cosas. Es eso, o sea, vas encontrándote con contrainformación Sí. de lo que mantenía tu actitud y al final es ir quitando tablones hasta que Claro. la hayas abierto. A mí, por ejemplo, cuando tenía el pelo rapado, así, al cero, me encantaba... Foto. Foto pondremos, sí. Me encantaba porque muchísima gente, sobre todo tíos heteros, me decían que parecía lesbiana.
Y claro, yo les decía, o como, es que las chicas que llevan estas pintas, no sé qué, pues claramente o son trans, y entonces, o no binarios, ¿sabes? O son lesbianas, en plan, y quieren pues hacérselo mostrar al mundo. Y yo les decía, ¿tú me conoces? ¿Yo soy lesbiana? No. ¿Soy trans? No. ¿Cómo te quedas? O sea, claro. ya estás teniendo... Dice, bueno, pero es que tú eres la excepción. Y digo, igual que soy la única que conoces, no la excepción. Claro. A mí eso me ha gustado siempre mucho de ti, como el hecho de que tú tienes una manera de expresarte que no se mueve necesariamente entre el binario masculino o femenino, sino que coges un poco de lo que pillas y te expresas de la manera en la que quieres, sin decir como voy a llevar este vestido porque, pues eso, porque soy una mujer. Sí. Y, o sea, tú siento que lo has deconstruido, en plan que has visto... Bueno, no hablaremos del género aquí. Bueno, it's fine. Pero, sí. pero siento que eso te ha llevado a crear en la gente, o sea, que tú creas, o sea, tú activas estas actitudes, estos estereotipos en la gente. Y siento que también por tu personalidad permites que un montón de gente se sorprenda contigo. Porque sí, en una primera impresión pueden recibir de ti que eres una borde o porque, bueno, hablas de manera un poco más cortante. Soy un poco borde. No mentira. Sugarcoating it. Pero luego, cuando te conocen, pues pueden tener un pedazo de cambio de actitud, de decir como... Sí. Eso me pasa un montón. Siempre que tengo tal. una cita con alguien me dice al final como... Yo pensaba que vas a ser completamente distinta. Claro. Como, bueno, porque me has visto en otro contexto, porque Totalmente. no tienes ni idea. Y a mí eso me encanta. Y eso, en plan, me trae mucho como hablar de lo de las burbujas, porque siento que... Yo estaba pensando... Claro, en plan, tiene que ver con lo que acabamos de hablar, de lo de la gente... O sea, cuando creces en una sociedad específica que te lleva a pensar o que influye en tu pensamiento para que tú tengas, pues, cierto tipo de ideología, cierto tipo de valores, cierto tipo de moral, cierto tipo de todo. Porque si tú te crías entre empresarios, pues igual te va a parecer aceptable aprovecharte de trabajadores, y si tú creces en un barrio obrero... ¿En qué opinión estarás tú? Si tú creces en un barrio obrero... ¿En qué opinión estarás tú? Si tú creces en un barrio obrero donde has visto a más gente pues estar en el otro lado de eso, sí. pues tu moral probablemente esté más guiada, o sea, sí. en ese aspecto. Todo esto son probabilidades, en plan, no por nacer en un sitio vas a pensar de una manera, pero sí que es verdad que el ambiente y el entorno moldea un poco o nos influye en nuestra manera de pensar. Entonces, tú puedes nacer en una burbuja y ser un hijo de Malasaña o de Salamanca y pensar que esto es todo lo que hay, ¿sabes? Y no estar abierto a conocer nada más, ni a ponerte a conocer a gente de otro tipo, ni a poner a, yo qué sé, pues eso, intentar luchar contra tus prejuicios, luchar entre comillas, como intentar, ¿cómo se dice? Challenging it. Pues no sé, pero... Bueno, sí, en plan, me he explicado. Sí, ser consciente de ellos e intentar atacarlos. Claro, o sea, puedes no querer ser... O sea, puedes ser consciente de ellos y no querer atacarlos, o no ser consciente de ellos también. Sí. Y vivir en tu propia burbuja donde tú estás como cómodo. Y lo que pasa cuando tú conoces a alguien que va en contra, o sea, que te tira los tablones un poco de las actitudes que tenías previas, es que a veces esa burbuja puede como explotar. Sí, y de o repente ampliaste un poquito... No. En plan, el concepto es que la burbuja como que explota. Vale. ¿Sabes? Y tú tienes un momento donde dices como, ostras, lo que yo pensaba ser cierto, ahora mismo igual no lo es. Y como que tienes como un momento donde dudas de lo que pensabas hasta ahora. Eso es como que se te rompa la burbuja, por así decirlo, vale. entre comillas. Y eso permite que luego esa burbuja como que, o sea, sigue ahí, la burbuja no se va, pero nos ayuda a romper las actitudes y a cambiarlas hacia tener menos prejuicios, el ser conscientes de que existen otras realidades fuera de nuestra burbuja. Existen burbujas que están súper cerca, existen burbujas que están súper lejos y que que hacen muy difícil un entendimiento entre dos personas, sí. Porque cuando tú opinas de una manera radical, totalmente contraria a la mía, va a ser muy difícil que lleguemos a un consenso y va a ser muy difícil que se produzca esta explosión de burbuja porque, pues eso, en plan, tienes que cambiar totalmente tu visión y eso no suele suceder de una manera tan radical, aunque puede pasar. Pero eso, yo creo que, aparte de que siento que hacer este trabajo de darte cuenta de tus propios prejuicios puede ser beneficioso
para pues saber de dónde vienen tus acciones y de dónde vienen tus comportamientos, tus pensamientos, ¿sabes? Ser un poco consciente de estos sesgos, aparte te puede ayudar a enriquecerte mucho más a un nivel personal. Porque siento que conocer a gente diversa, vengas de donde vengas, seas de donde seas, en plan, conocer gente diversa, que estas pequeñas burbujas de opinión vayan explotando y te vayas dando cuenta que las categorizaciones son útiles, por lo que hemos dicho del sistema 1 y del sistema 2, que no tenemos tiempo para estar cuestionándolos todo el rato qué hace la gente, pero darnos cuenta de que eso solamente es una generalización y que todo es una campana de Gauss y que no todo el mundo, por tener X color de piel, X, yo qué sé, estatus socioeconómico, X cosa, va a ser el prejuicio que sentimos. Sí, yo creo, en plan, esto es un concepto, lo que dices, que está tanto en varias teorías de psicología social como dentro de la filosofía. Lo de las burbujas. Lo de las burbujas. Es una teoría filosófica, o sea, de la que yo me estoy basando, que es una chica que se llama Brittany Simon, que, en plan, hace como contenido en YouTube, ve vídeos y habla como de los diferentes niveles de introspección y tal. Pero sí, en plan, ella se habla de filósofa, lo que pasa es que yo pues lo suelo aplicar más a la psicología cuando sí, tengo es que justo, en conversaciones. plan, hay varias teorías dentro de la psicología social en las que Sí. se menciona esto, sobre todo la psicología de los grupos y tal, ¿no? Sí. Y, en plan, a mí me gusta mucho la idea de... Bueno, me gusta mucho, en plan, considero importante el que si... ya seas consciente o no de por qué tienes estos prejuicios o de cómo se van a desarrollar si conoces a otra gente, creo que es importante, precisamente por esto de las burbujas, que dices, el conocer a gente de diversos mundos. En plan, como el refrán de hay que tener amigos hasta en el infierno, pues es que igual sí, pero no necesariamente por tener contactos, que también es una parte muy importante de la socialización y te pueden provocar una un apoyo formacional o sea, en un momento dado. pero aparte de eso, porque es que igual los amigos que tienes en el infierno te demuestran que el infierno no es como lo pinta el cristianismo, sino como lo pinta el islam. Claro. O sea, es una metáfora un poco rara. No, pero yo he entendido lo que quieres decir. Cuando tú vienes desde la cristianidad pensando en el infierno, pues evidentemente no es un sitio... O sea, bueno, Sí. En plan, es un ejemplo un poco controversial, imagino. sí, pero bueno. Pero en plan, el ejemplo tiene sentido. O cuando dices como... bueno, en plan, en el caso de las personas, yo tengo amigos que tienen, en plan eso, tengo amigos fijos, tengo amigos super canis, tengo amigos muy del colectivo LGTB, en plan super activistas. Tengo uno de mis mejores amigos es transfobo, homófobo y machista. Y tú dirás, ¿cómo es eso posible? En plan, ¿por qué es tu amigo? Pues es mi amigo porque le conozco desde hace un montón, razona muy bien, me lo paso muy bien con él, tiene otras opiniones pero que están fundamentadas. ¿Opino con ellas bien o mal? No. En plan, no estoy de acuerdo con muchas de sus opiniones, pero considero que es una persona que, a pesar de que en plan, yo estoy aprendiendo de él cosas de cómo piensa otra parte de la población y de manera además como argumentada y razonada, y él está aprendiendo de mí el cómo veo yo y mi parte de la población esas opiniones en las que nos encontramos. Ese es un ejemplo en el que decía que o sea, en ese caso va a ser difícil que él tome toda tu opinión. Por supuesto. O que él, o sea, y tú no vas en esa conversación con esa expectativa. Claro, por imagino supuesto, que tú no irás diciendo I'm going to change you. En plan, te voy a cambiar y ahora vas a ser... No. Woke. Desde luego que no, pero ¿sabes? aún así, a pesar de eso, por ejemplo, yo estoy segura que cuando nos conocimos, este chico para nada pensaba que nos haríamos tan amigos, ¿sabes? Y ahora de hecho siempre me dice como, es que no te quiero presentar a mis amigos porque ellos no van a estar tan abiertos a escuchar todas tus opiniones y les va a chocar demasiado de primeras, van a ir con todos sus prejuicios por delante. Porque forman parte de esta burbuja. Claro. Y entonces yo creo que es muy importante el conocer a gente de fuera de tu círculo, porque tu círculo es una burbuja, pero literal, o sea, es que prácticamente vivís encapsulados, y no solo en cosas de cómo pensáis o cómo os vestís, sino de cómo entendéis la realidad, las opiniones que podéis tener, todo lo que tenga que ver con el mundo social está basado en... Eso me pasa mucho con mi hermana. Creáis vuestra propia realidad social. Mi hermana y yo, a lo largo de la infancia, que vivíamos juntas, teníamos el mismo grupo de amigos, pues teníamos más o menos la misma burbuja. Dentro de ella éramos diferentes, pero teníamos la misma burbuja. Ahora que vivimos en ciudades distintas, con amigos distintos, con todo distinto, se nota mucho el decir, tú estás viendo toda tu vida alrededor de esta perspectiva que está tan influida por tu grupo y yo por este. Y entonces ahora chocamos mucho más de lo que chocábamos antes. Habéis creado diferentes identidades sociales. Antes vuestra identidad social era muy muy parecida, en plan, vuestro diagrama de Venn era más casi el mismo. Casi cerrado. En cuanto a identidad social se refiere, que sabemos
por las clases que influencia un montón tu... El grupo psicológico, que es el grupo que forma tu grupo principal de referencia. Sí, sí, plan, continúa con eso. Vale, el grupo psicológico es como... Los grupos psicológicos, mejor dicho, son los grupos sociales que tú utilizas para tomarles como referencia en las opiniones, en los gustos, vale. en los valores. O sea, sí. Es como tus grupos más cercanos, vamos a decir, que son grupos de referencia, por eso, porque acudes a ellos, y por ejemplo, en el caso de que sea tu familia, en mi caso uno de los grupos es la familia, pues también sería tu grupo de pertenencia. Sí. Pero puede no serlo, puede ser que digas, pues no, yo conozco a esta gente, yo qué sé. Yo apoyo mucho el humanismo, no es mi caso, pero imagínate, apoyo mucho el humanismo, entonces este grupo de académicos humanistas forman mi grupo de referencia para todos estos temas. Imagínate que ese grupo de amigos, o sea, ese grupo de psicólogos o de investigadores viven en Estados Unidos. Claro. Pues no van a ser tu grupo de pertenencia porque tú no estás ahí ahora mismo. Exacto. O sea, no pero sí que puedes tomarles de referente. Exacto. Vale. Lo que yo estaba diciendo iba por otro lado, que era un lado más identitario. Que, o sea, también lo vamos a dar mucho en grupos, que es que la identidad de grupo influencia mucho la identidad individual. Sí. Muchas veces los grupos son una clara influencia de cómo nos comportamos a veces como individuos. Y según nos ha dicho el profe, en plan, llevamos una clase literal, pero bueno, según nos ha dicho el profe, muchas veces como que se puede explicar el comportamiento de una persona mirando en el grupo, entendiendo el grupo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Te juro que podría hacer todo este podcast solo a base de refranes. Me encantan los refranes. Me encantan los refranes. Ya lo descubriréis. Pero sí. Y... vale. Pero es que es verdad, en plan, dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso, si solo andas con los mismos 3 de siempre, claro, y sois los 3 copias, claro, tu mundo está muy reducido. Sí. Si tienes amigos en cada puerto, claro, pues serán muy diferentes. Un ejemplo... entonces tu mundo interior también será muy diferente. Un ejemplo que puedo poner es que yo, en plan, toda mi vida como que he tenido amigas que han sido mujeres, y si he sido amiga de hombres, pues eran hombres gays. En plan, mucha gente del colectivo, sí, en plan, pues eso. Y lo que pasaba era que no había ningún tipo de estimulación a nivel debate, porque todos opinábamos lo mismo. Y era como, vale, queríamos ponernos a hablar de este tema de conversación, y era todo el tiempo como dando todos argumentos a favor, y literalmente nadie... Como, yo estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, pues yo claro, estoy mal de acuerdo. Justo, en plan, era como que no tenía un... En plan... Sí. Como siento que tu amigo, en este caso, aunque no estés de acuerdo con él, sí que te reta un poco a nivel intelectual. Justo. De que tengas que pensar en tus propios argumentos y todo eso. Entonces, como que hubo un momento, en segundo de carrera creo que fue, que dije, necesito otro tipo de amigos. En plan, no me iba a dejar de estar con mis amigos, obviamente, aquí seguís todos, hola. Pero sí que es verdad que hice un poco más de énfasis, hincapié, intentar socializar con gente fuera de mi zona de confort, que también es complicado. O sea, cuando estás en tu burbuja estás muy cómodo porque sabes qué esperar, sabes lo que va a suceder. Y eso, para un ser humano, nos da tantísima seguridad, sí, que es como muy difícil decir, sí, de hecho, yo tengo opiniones controvertidas respecto a la idea de tener que salir de tu burbuja. Porque... ¿por qué querrías exponerte a la incomodidad, sabes? Pero, o sea, es más desarrollado, pero eso. Yo creo precisamente porque enfrentándote a la incomodidad es como encuentras nuevas áreas donde estar cómodo. Lo que pasa es que toma práctica. O sea, sí, es verdad que yo las primeras conversaciones que tenía con, pues yo qué sé, hombres heterosexuales, pues no sabía muy bien qué decir, no sabía muy bien de qué hablar, había silencios incómodos, pero a medida de... Como si fuesen dos especies distintas, Total, pero un poco sí. No, pero sí, lo entiendo. En plan, rollo, yo me acuerdo cuando para mí en ese momento lo fue, claro, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando llegué en primero de carrera y casi todos mis amigos eran tíos en ese momento, y cuando os lo dije a vosotros en la universidad, yo me acuerdo que en plan me dijisteis todos como, ¿qué? En plan, yo no tengo ni siquiera ningún amigo hombre hetero, ¿cómo es posible? En plan... Yo dije eso probablemente. Sí, y yo me quedé como, ¿cómo es posible? En plan, la misma burbuja en la que viven realmente un grupo de tíos hetero que no han hablado con una mujer en su vida o con un hombre gay en su vida, pues en la misma burbuja vivís vosotros porque pensáis que todo el mundo es así de inclusivo. Claro. Que en plan, ser inclusivo no significa solo incluir a los gays, no. ¿Sabes? Puedes, como eres gay, pues vas a incluir a los gays, ¿no? Ya me jodería, pero si no conoces tampoco otra parte de la sociedad, obviamente vas a juzgarles. En plan, yo entiendo que los de nuestro grupo de la uni que juzguen a un grupo de hombres hetero, porque son tan extraños para ellos como los nuestros son para un grupo de hombres hetero. Claro. Y, en plan, nunca se podrá, yo que en estos temas soy un poco activista, nunca podrás
modificar las actitudes y las creencias de ninguno de los dos grupos, a no ser que en algún momento se mezclen y vean, primero, que no son tan diferentes. Ya. Y segundo, que estas diferencias se basan en que vuestros contextos han sido diferentes. Y que no, eso no es malo. Claro. En plan, que no es culpa de vosotros por no estar entendiéndonos a nosotros, ni es culpa nuestra el que nos parezcáis extraños, ¿sabes? Porque, Claro. sí, o sea, es simplemente entender que es algo humano, que tendemos a la agrupación. Sí, y, sí. y yo creo que esas conversaciones al principio serían muy incómodas, nos costaría no tomárnoslo a broma. Es que... Sí, Que, o sea, que te lo digo en plan, creo que sé lo que vas a decir, en plan, no tendríamos por qué hacerlo. No, eso es lo que voy a decir. Vale. Lo que voy a decir es que precisamente Tafte nos enseña que existe el favoritismo endogrupal, que significa que, como has dicho, tendemos a la agrupación. Entonces, una vez hemos formado nuestro grupo no solo es nuestro y lo queremos mucho porque estemos dentro, sino que para reforzar este sentimiento ponemos al otro grupo, que se llama el exogrupo, que son los otros, por debajo. Sí. Y tú dices, bueno, pero no tiene por qué. No, sí tiene por qué. Porque una de las cosas que más refuerzan a tu propio grupo es el ser mejores que los otros. Y si vosotros sois mejores, significa que los otros son peores, por definición. Y entonces, la manera en la que Taftel demuestra y enseña que se pueden romper esas barreras entre grupos actitudinales es a través de no siquiera el ponerlos juntos, sino ponerlos juntos en cosas que sean colaborativas. Claro. Y que requieran de experiencias positivas conjuntas. Sí. Entonces, claro. Porque hay, o sea, por ejemplo, ponerles juntos a resolver un puzzle, claro, o una escape room, sí, o algo vale, así. Es como lo hace Taftel, no hace falta hacerlo. Pero no, ponte que en pero... clase te juntas con los hetero. Que hay 3, pero ponte que te pones con esos 3. Es que hay 3. Hay 3. Pero ponte que te pones con esos 3 a hacer tu trabajo de grupo. Pues, porque nos ha pasado, yo sé, cuando pasa el primer día dices, buah, me ha tocado con estos, qué pereza, no sé qué. Pero el segundo día que te pones con ellos, te pones a hablar, te pones a trabajar, igual al final en plan, cuando termines el trabajo dices, oye, pues nos vamos a tomar un café, ¿no? Que me habéis caído muy bien. Claro. Porque has descubierto algo nuevo. Claro. Y ya, o sea, a mí además, personalmente, como que me produce un montón de interés el cómo funcionan las burbujas del resto de gente, ¿sabes? Sí. Entonces, si a mí me invitan a un evento donde yo aparentemente como que no pintas nada. No pinto nada, literal. Es como, a mí me va a gustar mucho como intentar encajar, no para recibir aprobación, sino para poder mimetizarme entre la gente y como ver cuáles son las dinámicas que ya aparecen en ese grupo. Sí, a mí me encantaría. De hecho, yo, justo a mi amigo el que tenemos opiniones tan controvertidas, yo siempre le digo, en plan, yo quiero ver a tu grupo de amigos, es que me da igual no caerles bien, quiero ver cómo se comportan, cuál es su dinámica, claro, cuáles son las opiniones que tienen. Lo que yo digo es que, o sea, yo en ese contexto no iría buscando abrir un debate, si claro, surgiese, pues evidentemente diría mi opinión, pero yo no iría buscando un debate abierto, porque eso lo que haría sería alterar la dinámica que ya está creada. Claro, yo me refiero a quedarme callada y simplemente, yo me quedo callada y simplemente observo. Claro. Porque a través de la observación, como ya sabemos, se encuentran muchas cosas. Sí, y más cuando aprendamos todo lo que vamos a aprender sobre grupos. Uf, qué ganas tengo de esa asignatura. Sí, porque es como, o sea, nos va a enseñar a cómo hacer como un sociograma, un análisis de un grupo como a un nivel muy este año muy pasado di varias asignaturas de sociología y... En Australia. Sí. Contexto importante. No es tan importante, pero no, es relevante. Bueno, y en sociología, por ejemplo, sociología de la infancia y la adolescencia, veíamos como la cultura siempre es la cultura principal, pero luego hay subculturas y dentro de estas subculturas se definen por oposición a la cultura. Que de hecho justo esta mañana he visto un vídeo que decía como tú tienes la moda, o sea, la estética y la antiestética, pero es que la antiestética se define solo por lo que es la estética. Sí. En plan, no puedes vestirte no puedes vestirte alternativo a no ser que exista un vestirte básico. Bueno, ¿cuál es tu punto? Y mi punto está... Bueno, primero, que este es un concepto muy interesante sobre cómo se forman los grupos. Y es que tengo que contarte algo al respecto súper rápido. Y segundo, en que en plan, tú puedes pensar que no vives dentro de un grupo porque te parece el natural o porque estás intentando rechazar la idea de estar en un grupo, que eso le pasa a mucha gente, pero en verdad el hacer eso hace que sigas estando dentro de un grupo, de los grupos de los solitarios, de los marginados, de los retraídos, de los punk, de los que tú quieras, pero ese grupo sigue existiendo y sigue teniendo sus valores, sus creencias y sus estereotipos, y también tiene estereotipos para con el otro. Claro, yo en Málaga he aprendido eso precisamente, pero enfocado a un nivel comunitario. Oh. O sea, todo el mundo que vive en una sociedad pues puede aparentemente pertenecer a una comunidad.
Incluso cuando rechazas la comunidad a la que perteneces, en el momento en el que creas una interacción repetida con otras personas, ya puedes estar formando parte de otra comunidad. Y esa comunidad que estás formando puede ser de rechazo, o sea, vuestro único Justo. objetivo en común puede ser rechazar a vuestra comunidad principal. Anda que el odio no une. Anda. Claro, y encima, pues yo qué sé, imagínate un montón de niños que no están felices viviendo en casa de sus padres. Sí. Pues se unen igual con el objetivo de poder proporcionarse los unos a los otros un desahogo emocional. Bueno, esto es dicho con palabras muy tal, sino que lo que van a hacer es meter mierda. Se unen para meter mierda y crean una comunidad de gente con ese objetivo. Y claro, en plan tú dices, no, yo rechazo a la comunidad, a mí no me gusta no sé qué, pero estás formando parte de una, aunque el apoyo que recibas no es de la manera convencional. Que igual, pues eso, la comunidad Sí. tiene 3 tipos de apoyo principales, que son el informal, el material y el informacional. El emocional, pues es cuando te desahogas, pues, te ayudas, no sé qué. El material es proporcionar recursos o acciones hacia otras personas. Y el informacional es dar información sobre, pues, cosas así. En plan, dar información sobre, pues, ay, pues esta chica me ha recomendado a esta otra. O, ay, si quieres una ayuda puedes pedirla en este sitio. Todo eso es un apoyo informacional que se realiza mucho en la comunidad. Y de hecho se puede intervenir en esos 3 niveles, sobre todo cuando quieres hacer una intervención comunitaria, que sé que lo vas a hacer en el futuro. Sí, ojalá. Ojalá. Pues sí, de hecho, es que hay mucha gente que se siente cómodo en el margen, en ser el marginado. Porque aunque estés siendo rechazado, estás siendo rechazado de manera, vamos a decir, intencional, de manera voluntaria. Tú sabes que lo vas a hacer, entonces sigue siendo una gran sensación de control y de seguridad el poder decir, vale, yo voy, yo que sé, vestido con una cresta y entero como súper punk y súper rock, y sé que según salga a la calle, todas las señoras me van a mirar mal. Claro. Pero eso es algo que yo controlo, que lo están mirando mal porque yo he decidido tomar esta decisión, porque quiero mostrarle al mundo que estoy en contra de lo que es. Y también hay mucha seguridad en esto. Y fíjate qué primeras impresiones se generarán de estas personas. Justo. O sea, ahí podría ser un ejemplo en el que el prejuicio de la señora mayor que dice, nah, este joven seguro que es un antisistema. Pues luego igual sí que va a protestas o sí que se o igual rebela ante el sistema. Pero claro, en plan, intencionalmente muchas veces con nuestro aspecto y con nuestro maquillaje y con nuestro aseo y con un montón de cosas estamos dando señales de quién somos. O sea, estamos ayudando a que se formen esas primeras impresiones. ¿Sabes? Mi tío, de hecho, ha hecho su trabajo de fin de máster o de doctorado sobre eso. Sobre cómo la moda y sobre todo el peinado y tal es parte de nuestra identidad y lo expresamos para mostrar nuestra identidad al mundo. Claro, es una función más como referencial. Claro. De decir como, yo estoy aquí, entonces esa impresión que se lleva esa señora es algo igual, pues eso que tú dices, en plan que puede ser como un poco más intencional. Claro, porque, o sea, el tema está en que esa señora está teniendo un prejuicio, realmente no tiene ni idea, pero es que este prejuicio que el otro está manteniendo, el otro también se está vistiendo así desde el estereotipo. Es decir, si te vistes, o sea, o no, pero si te vistes, yo qué sé, si con la cresta y con tal como he dicho antes. El prejuicio era lo cognitivo y el estereotipo lo emocional. El prejuicio es el emocional vale. y el estereotipo el cognitivo. Entonces, si te vistes con estas pintas para dar la impresión de, pues eso, yo qué sé, de ser intimidante, de estar en contra, de ser punk, tú también te estás basando en el estereotipo de que para hacer todas esas cosas tienes que llevar este tipo de aspecto, o de que si llevas este tipo de aspecto va a ser porque así estás mostrando estas cosas. Claro. Y esto con mi amigo el que se ha ido a París era algo que hablaba, que me decía como, claro, porque en plan, si van vestidos con pantalones pitillo y un polo, pues es bastante poco probable que se vayan luego a raves. Y yo dije, bueno, sí, pero yo voy vestida con la ropa con la que tú pensarías que me voy a una rave o que me voy a un retiro espiritual de yoga y puede que haga eso, pero puede que no. Puede que me meta a escuchar taburete o que me siente en una oficina a hacer administración, ¿sabes? No tienen por qué ir, pero el hacerlo refuerza el estereotipo. Si yo me he visto, pues eso, en plan, como si fuese un retiro espiritual de yoga, porque quiero mostrar que pues soy yoguista y muy hippie, pues la gente... Que lo es. Que lo soy. La gente no puede... En plan, yo no puedo juzgar a la gente porque tengan ese prejuicio sobre mí, porque es que lo estoy mostrando, ¿sabes? Entonces hay mucho refuerzo en esa idea de que el prejuicio se mantiene no solo porque los otros piensen de ti algo, sino porque tú también lo piensas y al final por eso te expresas así. Claro.
Y también, o sea, yo creo que, por ejemplo, ha sucedido un poco que la moda se ha vuelto mucho más básica, entre comillas, como que, sobre todo a nivel de subculturas, estas como que han desaparecido o han cambiado su manera de expresarse en un aspecto tan físico. Porque antes, cuando mi padre era joven, me contaba que solamente, o sea, que estaban los heavies, los punks y los, pues yo qué sé, otro tipo, ¿sabes? Y tú les veías y sabías quién era cuál. Porque llevaban chapas, porque llevaban, pues eso, en plan maquillaje, o porque el pelo, o por la chaqueta, mucho. O porque no sé qué. Había una diferenciación muy física de un subgrupo que iba más allá de la gente que tú conocías. Sí. Porque no era como, vale, somos nuestro grupo de amigos y nos gusta el rosa, nos vestimos todos de rosa. No. Que la gente aquí que es, o sea, que ahora mismo la gente puede seguir escuchando el mismo tipo de música, teniendo el tipo de ideología exactamente igual a lo que haría un punk en los 70, pero ahora no está esa tampoco tendencia de vestirse de esa manera. Mi padre me comenta que antes como que lo había que hacer, ¿sabes? Que antes había como más presión por conformar también de manera estética. Y ahora es como que tenemos 1000 razones para no hacerlo. Es muy caro, es inconveniente, no sé hacer no sé qué, en plan, ¿para qué si me puedo comprar ropa no sé qué? Y yo creo que ha habido una homogenización de la ropa. En plan, que la gente sigue vistiendo diferente, pero ese diferente es más igual que antes. Sí, el streetwear ahora es lo más básico del mundo, pero cuando surgió era la gente que estaba tirada fumando porros en un parque. Claro. Y ahora lo llamamos y de hecho, yo quería Nude decir, Project. Literal. Yo quería decir punto controvertido, pero como ese último no me importa, porque así no hay debate, en que esto mismo, de esto de la diferenciación a través de la estética y tal, por esto yo creo que en la época en la que, como hubo la revolución gay, vamos a decir, en plan, había pues muchos artistas famosos que fuesen gays, sobre todo en Estados Unidos estaba como la ola, también coincidió con el VIH, punto negativo, pero bueno, que eran como, yo qué sé, yo pienso en Freddie Mercury, y Freddie Mercury, antes de pronunciarse como abiertamente gay, no tenía la pluma de su vida, ¿sabes? Y después se convirtió básicamente en una drama queen, ¿sabes? Vestido siempre, en plan, hablando con la voz como muy aguda, como con mucha pluma, la ropa también muy extravagante, muy tal, y no lo critico para nada, me parece que tiene un estilo muy chulo, pero creo que el hacer eso y que ahora mismo siga existiendo un poco el estereotipo de que cuando escuchas a alguien que tenga pluma es porque es gay, viene de que en ese momento era muy necesario diferenciarse del hombre hetero, padre de familia, serio, que vivía para dar un perfil de trabajador, serio, empresario, a decir, no, tú no me quieres en tu sociedad, pues es porque no soy parte de tu sociedad. Y entonces se mostraba en este personaje, que también fue como surgieron las drag queens, por ejemplo, este personaje que me permite liberarme de las presiones, pero que al mismo tiempo sigue siendo performativo, en plan una cosa no quita la otra, ¿sabes? Y que en la búsqueda de la liberación... ¿A qué te refieres con performativo? O sea, pues que de la misma manera en que los heavies antes, para liberarse de las presiones sociales, se metían en unas nuevas para ver cómo tenían que mostrarse dentro de su estética, pues esto es igual. Vale, no quiero ser este personaje padre de familia, pero como sé que sí... Pero voy a hacer esto. Claro, en plan, entonces no quiero mostrarme como el personaje padre de familia porque no colindo con él y sé que tú no me quieres a mí. Es muy gracioso Padre de Familia, ¿no? Así. La serie. No me hace ninguna gracia. Pero, y que por eso surgió tanto, y por eso me da rabia que ahora mismo siga mucho extendido ese estereotipo, porque es como este estereotipo surgió en un momento en el que tenía sentido, porque a propósito, las personas homosexuales que querían hacerse públicas mostraban esa faceta que ellos llamaban femenina. ¿No crees que había presión por parte de la sociedad porque se mostrasen de esa manera? Sí. Plan, yo me imagino como al manager de Mercury diciéndole como, si no te pones este vestido, o si no haces esto, vas a perder esto y esto. Sí, o sea, justo por eso, en plan de que no es algo natural, pero ahora sale la idea y el estereotipo de que los hombres son así, en plan, los hombres gays son así de manera natural, en plan... Y por eso incluso, ¿sabes? Y que si eres así, vas a ser gay, en plan como... Claro, o sea, es como... Y es como, no, esto es una performance, igual que lo es cualquier otra que tengas en esta vida. Sí, pero siento que, o sea, eso... O sea, una cosa es ser una drag queen y como tener ese estereotipo, o sea, crear o fomentar o
seguir en el estereotipo y que la gente no sea capaz de ver que cuando esa persona se quita el drag puede ser quien sea, Sí, en plan, y es que otro. esto es una exageración, puede haber, o sea, a veces es una categorización, sátira, en plan sí. sátira, lo que sea. Y otra cosa es cuando la propaganda, por ejemplo, aposta hacia un grupo de personas específico, exagerando sus... de la misma Sí. manera en la que Freddie Mercury igual se vio presionado para exagerar sus tal, se me hace que la intención importa. ¿Sabes? En plan, y que si de manera propagandística tú estás haciendo lo mismo que hicieron con Freddie Mercury, de coger a un grupo de gente y exagerar ciertas facetas suyas para que luego cuando tú veas a alguien o cuando la persona que ve esa propaganda ve a alguien en la vida real se sienta de cierta manera, siento que, o sea, viene un poco del mismo principio de que estás siguiendo, creando una primera impresión basada en cosas que has visto antes, pero que la intención ahí me parece muy importante. ¿Sabes? Rollo, Sí. Vale, sí. como que veo, o sea, me parece muy interesante lo que has dicho. En plan, estoy de acuerdo. Yo creo que sí que se parece a lo que quería decir. Sí, Sí. o sea, no es exactamente igual, pero tiene que ver con Sí, cómo pero nos veo el formamos punto. esa primera impresión cuando vemos a alguien gay o de la Claro, minoría es que eso. quieren retratar como Sí, monstruos, que hay por ejemplo. mucha más intencionalidad en, Claro. en ese aspecto que llevamos para generar impresiones al público, de la que muchas veces nos gustaría reconocer. Sí. Entonces creo que para cerrar este podcast yo creo que es o sea, me llevaría que es muy interesante rollo entender que los prejuicios y los estereotipos están ahí por una razón, pero que también están ahí para desmontarlos. Es como lo típico de que las reglas están para romperlas. Sí. O sea, está muy bien porque hemos dicho que nos ayudan a procesar y que son adaptativos y que están aquí por una razón, no se puede negar, pero también está muy bien el intentar cuestionarlos Sí, y intentar estar ser abierto. conscientes de ellos y buscar que sean, que a pesar de tener prejuicios, Sí. que estos sean los más abiertos posibles. Sí, sí. O los más objetivos, en plan, los más realistas, tener la mayor cantidad de datos para a partir de ellos formarnos actitudes. Claro, darnos cuenta de si está siendo un ejemplo como la chica guapa que es borde solamente porque has visto una película. Claro. O O si es que es conoces algo- a 500 personas iguales y entonces, vale, Claro, tengo muchos datos al pero respecto. a mí se me hace que eso más que cosas físicas o atributos tal, a mí yo solo he encontrado más con patrones de personas. Claro, patrones de personalidad. Que eso quizás, podremos sí. como también hablarlo en otro podcast si os parece interesante, como qué patrones de personas hemos podido encontrar que se han repetido y que por tanto cuando vemos las primeras señales de que alguien se parece a eso, tenemos enseguida el prejuicio y el estereotipo de que van a acabar ahí. Sí. Entonces, pues eso. Y eso, como nota para acabar, me gusta mucho esto que hemos dicho. Y yo creo que ya, ¿no? Ah, bueno, y que yo creo que, justo, romper burbujas y estar abierto a descubrir a personas nuevas va a probablemente mejorar tu calidad de vida porque te va a hacer más abierto de mente y puede ayudarte a descubrir cosas que nunca habrías descubierto dentro de tu propia burbuja. Sí, y porque en la sociedad hay mucha gente y quedarte reducido a un solo grupo Total. va a complicarte mucho la vida. O sea, y te pierdes un montón de matices y un montón de cosas de belleza o culturales que no estás descubriendo solamente por quedarte en el mismo sitio. Sí. Entonces nuestro consejo es viajad en la medida que podáis, hablad con desconocidos si estáis en un contexto y espacio seguro, obviamente, no os vamos a pedir nunca que hagáis nada que comprometa vuestra seguridad, pero estad abiertos a cuando conozcáis a alguien y os venga el prejuicio, decir como, vale, Sí. lo atiendo, entiendo que estés aquí, vamos a parar un momento y hacernos nuestra propia opinión también. Y que a veces no hay que intentar tener la razón y debatir contra todo el mundo porque no tenga tu opinión. A veces está bien escuchar para entender de dónde viene esa opinión y esa posición. Y en vez de estar todo el tiempo hablando en tu cabeza sobre el argumento que vas a decir después, como para contraargumentar lo que te acaban de decir, Escucha, como... párate y escucha activa, coño. Sí. Y ya está, yo creo que esta es la conclusión, ¿no? Sí. Adiós. Adiós.